Buenas, hola a todos. El día de hoy les voy a enseñar a cómo aprender a leer esquemáticos de teléfonos celulares. En la clase de hoy vamos a ver qué son los layouts o cómo es la representación gráfica de una tarjeta. Mi nombre es Nelson Guerrero, soy docente egresado de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Mi negocio se llama Soluciones Tecnológicas Joel. Y estamos generando un aporte para aquellos técnicos que no tienen conocimiento en esta área, y esta clase prácticamente es para niños de preescolar. Aquí van a aprender a cómo interpretar los esquemáticos. ¿Qué es un esquemático y para qué sirve? Los diagramas o planos esquemáticos son mapas que indican la composición, partes, circuitos y funcionamiento de un celular. De esta forma es posible entender cómo la distribución de los componentes generan el funcionamiento de ciertas actividades en el celular y su familiarización con su diseño. Dentro de los diagramas hay representaciones gráficas que nos indican los componentes de los celulares y cómo estos se conectan entre sí. ¿Cómo se divide un esquemático? Un esquemático se divide en layout, manuales de servicio, diagramas de bloques y diagrama electrónico. ¿Qué es un layout? Un layout es la representación gráfica de los componentes existentes en la tarjeta, que se presenta de forma gráfica la tarjeta y sus componentes tal cual y como están físicamente. Y nos sirve para ubicar los componentes CMD con sus conexiones o circuitos para enlazar componentes por nodos de relación. En los layouts vamos a encontrar layout A y layout B, o layout de la parte frontal y layout de la parte trasera. Para eso, para identificar los componentes, debemos aprendernos la nomenclatura de los layouts. La nomenclatura se relaciona de la siguiente manera: la D vamos a encontrar como diodo, la R como una resistencia, la L como una bobina, el TH como un termistor. Acordémonos que el termistor es un controlador de temperatura o un regulador de temperatura. ZD es un diodo o un semiconductor regulador de voltaje. La U es un circuito integrado o IC, un IC. La OSC, un oscilador, regulador de señales. El BTC es el conector de la batería. La RF es conector de antena amplificadora o de radiofrecuencia. La F sería un regulador de señal. El PA es un amplificador de potencia o microchip de radiofrecuencia. ANT sería antena de señal. El TAC sería un pulsador. El HDC un conector y el HEA un conector. Un FUS un fusible. Un LDO un regulador de bajo diferencial. Una Q sería un transistor y un TP sería un test point o un punto de acceso a la tarjeta. Para esto vamos a identificar un par list. El par list o lista de partes lo podemos ubicar antes del layout o separado al layout, pero lo vamos a conseguir en el mismo esquemático. Y aquí vamos a conseguir todas las partes del dispositivo ubicadas en el dispositivo. Ahora sí nos vamos a lo que es el esquemático y vamos a encontrar algo como esto. Esto es el layout A, tenemos aquí, y tenemos el layout B. Pero para entender un poco el esquemático tengo que explicarle, o el layout, tengo que explicarle cómo identificar los componentes por la nomenclatura y la ubicación y el número de componentes. Para ello lo primero que vamos a hacer, vamos a insertar un cuadro de texto. Ya ubicamos un cuadro de texto. Ya tenemos aquí y vamos a ubicar un componente. Vamos a ubicar el U, que según la nomenclatura sería un IC. Ya lo tenemos así, y para representarlo gráficamente y que ustedes entiendan un poco más o menos de qué se trata,
El primero vamos a ubicar que dice que es el tipo de componente. El tipo de componente en este caso sería un IC. La U sería un IC. Y ya tenemos nuestro primer componente del esquemático. En la segunda vamos a ubicar la ubicación en la tarjeta. Y por último vamos a ubicar el número de componente. Me explico. Si hay 10 IC, este sería el número 1 y así sucesivamente. Ya tenemos ahí cómo se identifica un componente. Vamos a suponer que cambiemos aquí y ya sea una C. Cuando cambiamos una C ya sabemos que es un condensador. Entonces colocamos ya sabemos que el primer componente es un condensador. ¿Ok? Entonces vamos a representarlo aquí gráficamente para que todos lo entiendan y explicarlo muy bien. 1, o vamos a colocarlo así, letra. Letra igual componente. Por favor, si tienen algún tipo de preguntas me lo dejan en los comentarios del video. El número 2 sería entonces estamos así, la letra o el primer dígito sería los componentes o el componente a ubicar. Los dos primeros dígitos, ubicación en la tarjeta, en qué parte de la tarjeta se encuentra ubicado. Y el tercero sería el número de componentes que existe. Por ejemplo, si existen 10 condensadores, ¿cuál saber cuál es el tercero, cuál es el cuarto, cuál es el quinto, cuál es el sexto? ¿Ok? Ya sabiendo esto, vamos a ubicarnos exactamente en la tarjeta. Nos ubicamos en la tarjeta y vamos a identificar un sector en específico. Aquí tenemos uno. Y aquí podemos observar que aquí hay un IC ubicado en el sector 3 y que el IC, su número es el número 4. Aquí podemos ubicar una antena, aquí ubicamos un condensador, otro condensador, dos resistencias, una bobina,
la bobina se representa con L, y está en el sector, estos están en el sector 3 y todos se van a corresponder al mismo sector. Eso no quiere decir que haya un componente que se encuentre ubicado en otro sector que tenga la misma referencia número 3 del sector 3, pero se encuentre en otra referencia y que haga comunicación con este circuito. ¿Por qué? Nos pasa muchas veces que nos preguntan nos preguntan mucho sobre, por lo menos en el caso del termistor. El termistor se ubica en otro sitio, alejado de lo que es el puerto de carga o el tren de carga, y lejos de donde está el circuito de carga. Vamos por lo menos a ubicarnos aquí. Vamos a minimizar un poco. Minimizamos y observamos que aquí está un sector ubicado como el sector número 1, el sector número 2, el sector número 3, y así vamos ubicando poco a poco los componentes de cada sector. Por lo menos aquí podemos observar que hay una bobina, una resistencia, un condensador, un IC. Cada uno de los componentes que explicamos en el video. Sin nada más a que hacer referencia, en un próximo video le voy a explicar cómo este layout se relaciona o se entrelaza con lo que es el manual de servicio para reparación de fallas en específico, como el que no agarra señal, no carga. Pero debemos empezar como los niños, empezamos a gatear, después empezamos a caminar y después corremos. No hay más nada que decir, les agradezco mucho por su apoyo, nos vemos en un próximo video aquí en Soluciones Tecnológicas Joel.